Estamos en contacto con nuestro columnista de todos los días martes, que espero que no se enoje porque le hemos comido 2 o 3 minutos de su tiempo. ¿Cómo te va, Carlos Méndez? No, Mario, está todo muy bien, no. Está correcto. Hay que informarse también de estos acontecimientos, de lo que ocurre acá. Primero, prioritariamente, hay que informarse de lo que ocurre en el país. También, claro, hay que tener información de lo que está ocurriendo en los países vecinos. Así es. Como Chile, bueno, lo que aconteció recientemente en Colombia, ¿no es cierto? Creo que lo trataste ayer lunes. Sí. Y bueno, porque nada nos es ajeno, es decir, aunque la guerra esté en el este de Europa, por ejemplo, ya sabemos todos que no nos es ajena esa guerra, que trae consecuencias porque suben los alimentos, porque sube la energía. Es decir, lo que ocurre en el mundo hoy, todo nos afecta. Así que lo que ocurre en un país hermano como Chile, con el que tenemos un límite de miles y miles de kilómetros, evidentemente nos interesa sobremanera. Claro. Mario, mira, yo hace un par de semanas, ¿no es cierto?, recuerda a principios de junio, más o menos, yo informaba de que había cambiado la situación de aceptación, de aprobación, sí, del gobierno de Gabriel Boric, producto, ¿no es cierto?, de la cuenta pública que había hecho ante el Congreso. Había, ¿no es cierto?, ratificado un programa de gobierno, ya, digamos, poniendo, digamos, ya teniendo a punto sus ministros, su ministerio, su gabinete, y entonces también subió su aprobación ante la opinión pública, y no es casual que también subió las tentativas de aprobación de la nueva Constitución, que se va a votar en plebiscito el próximo 4 de septiembre. Entonces todo ya se veía, digamos, una ventaja del rechazo de solamente 3 puntos, rechazo a la nueva Constitución. Obviamente que estas son encuestas, sondeos de opinión. Sí. Y se colocaba, ¿no es cierto?, a 3 puntos de diferencia el apruebo, que es, digamos, lo que representa a los sectores progresistas, a la mayoría que votó 80% o casi 80% hace un par de 2 años en el plebiscito por tener sí o no una nueva Constitución. Bueno, Mario, la mala noticia es que esto se volvió, fue, digamos, la cuenta pública de Boris, fue solamente un veranito de San Juan, y se vuelven a repetir los sondeos de una ventaja del rechazo a la nueva Constitución en un porcentaje más o menos de un 11% en rechazo y apruebo. Volvió otra vez, y también vuelve a bajar digamos, la aceptación o la aprobación del gobierno de Boris. Todo esto, digamos, obviamente que llama mucho la atención, y bueno, preocupa como política de fondo, preocupa. No es una cuestión, digamos, un sondeo de opinión y que, bueno, esto será rectificando los próximos meses y veremos qué pasa, sino que acá a corto plazo tenemos el plebiscito de la aprobación, o sea, el rechazo a una nueva Constitución significaría un fenómeno político, un hecho político no solamente grande, sino que grave. Muy grave. No es casual, mi interpretación, que hace pocos días la expresidenta Michelle Bachelet, que estaba a cargo, ¿no es cierto?, de esta importante organización de los derechos humanos en Naciones Unidas, haya renunciado a repetir, ¿no es cierto?, su gestión en Naciones Unidas, y ha decidido, ¿no es cierto?, retornar al país. O sea, obviamente que la expresidenta Bachelet y su entorno, que obviamente debe tener una información más fresca y más grave que nosotros, y por lo tanto yo creo que la determinación ella de retornar al país es previendo esta situación de que en el plebiscito del próximo 4 de septiembre la aprobación sea por un escaso margen, o que, digamos, triunfe el rechazo. O sea, digamos, ahí ya comenzaría una misión, una tarea diferente a como nosotros venimos siguiendo esta situación. Sí, claro. Y bueno,
Esto va a repercutir también en los mercados, digamos, que preocupa tanto, a todos nos preocupa. Sí, pero yo creo que una de las preguntas es, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo, mira, por razones de tiempo y no ser latoso, voy a narrar, digamos, la última metida de pata de la convención. La última metida de patas. No, pero antes de meternos en la metida de pata, yo te preguntaría, ¿cuáles son los argumentos más importantes que se esgrimen por el rechazo? Mario, las incoherencias del borrador, aunque esto precisamente vamos a terminar con esto, digamos que el 4 de julio se entrega el texto ya, digamos, para el plebiscito, ¿no es cierto? Ahora está en borrador, pero las informaciones que se tienen confunden a la opinión pública, confunden a la gente, o sea, distrae, hay situaciones que no son aceptadas, digamos, como comentábamos nosotros el tema por decir, que a la gente tampoco no le interesa mucho la cuestión del sistema político, digamos, si la Cámara va a ser, y eso es como para los más instruidos, los más escogidos, ¿no es cierto?, en el tema de la cívica, si esto va a ser una Cámara unicameral o bicameral, si va a ser un gobierno, una presidencia acotada o fuerte, es una serie de términos que yo los defino como las esdrújulas y sobredrújulas. A la gente lo que le preocupa son el tema de los derechos sociales, el tema que tiene que ver con la educación, con la salud, con la jubilación, la vivienda, pensiones, la vivienda, por supuesto, y todo el sistema social. Entonces, eso, digamos, no se ve ahora que si se aprueba, si bien estos términos, estos conceptos que acabo de señalar, o temas que acabo de señalar, están, digamos, muy bien escritos, ¿no es cierto?, en el borrador de la nueva Constitución, obviamente que esto, y la gente lo ve así y se apura, no se implementa inmediatamente. No, una vez si se vota favorablemente, eso va a demorar un par de años, porque tiene que seguir un proceso, ¿no es cierto?, en el Congreso constitucional, valga la redundancia, para poner en marcha estas nuevas políticas. Entonces a la gente eso, digamos, no la atrae. Entonces, en ese sentido, atrae más, digamos, el pesimismo, la negación y mejorar la situación económica como está hoy día, que es, digamos, con los temas que tú estás señalando en la entrevista anterior, la deuda, la inflación, etcétera. Claro. Y entonces, y por otro lado, está también el gobierno está acosado una situación de criminalidad muy alta y los permanentes hechos de violencia en la zona macrosur de la denominada Araucanía. Entonces todo eso aprieta hace poco, digamos, mataron en Santiago de Chile, mataron a un carabinero, digamos, por los delincuentes, por supuesto, pero entonces son situaciones, digamos, que la opinión pública pega muy fuerte. Entonces, muy fuerte. Claro, puede ser, digamos así, bueno, el gobierno es un tema, digamos, crónico, es un tema latente que viene de la situación social en general, de incapacidad de los gobiernos, etcétera. Pero, digamos, lo que quedó esta semana, un hecho muy público y evidente ante la opinión pública, es una extraña situación el 4 de julio, como dije anteriormente, se entrega el texto, ya no borrador, sino que el texto que se está afinando en estos días, algunos temas de armonización, correcciones, preámbulos, bueno, todas esas materias las conoces tú muy bien, Mario, que es lo mismo que se hace con las leyes, pero tiene que estar el texto para ser entregado a la opinión pública, y en este caso al presidente Boris, así está reglamentado, el día 4 de julio. Y para el cual se va a hacer una ceremonia en el ex Congreso Nacional, en el centro de Santiago, para el cual se emitieron unas 600 invitaciones solamente por razones de aforo. Claro. Entonces, la primera partida de invitaciones, la mesa directiva de la Convención Constitucional determinó no invitar a los 4 expresidentes. Hay 4 expresidentes que están vivos, que son Eduardo Frei Ruiz Tagle. Pero es un absurdo eso. ¿Cómo no van a invitar a los expresidentes? Ricardo Lago Escobar, Michelle Bachelet, 2
2 veces presidenta, y Sebastián Piñera 2 veces presidente. Bueno, el primero, digamos, que saltó con la no, y que era por razones de aforo. Incluso algunos convencionales dijeron, bueno, yo me quedo afuera, pero que entre, qué sé yo, mi favorito, el presidente Lago, por decir así. Y el presidente Lago fue el primero que reaccionó con, ¿cómo podríamos decirlo?, como hombre de Estado. O sea, hizo una carta más linda de lo que voy a decir, pero dijo no, muchas gracias. O sea, ¿por qué no muchas gracias? Porque después, como cuando se dieron cuenta de la metida de patas que habían cometido, la mesa directiva de la convención volvió a ver el tema, entonces le mandaron una invitación ya, digamos, atrasada, pero con todo esto en conocimiento de la opinión pública. Entonces ya el rechazo diplomático de Ricardo Lagos, digamos, que ya que era por problemas de aforo, que su lugar lo dejaba para otros con mayor relevancia, para otros poderes del Estado. Eso entonces, suena irónico, ¿no? No, sí, fue irónico, digamos, fue una carta por elevación. Sí, claro. Y entonces significó que posteriormente el resto también hizo lo mismo, Eduardo Frei Ruiz Tagle, y un poco ya digamos más ofendido, diciendo, digamos, que eso, digamos, vos no te invitan a una fiesta y te invitan después, digamos, es una cosa, digamos, ya de mal gusto hasta asistir. Y eso, la presidenta Bachelet, como está en el exterior, dijo, no, tengo ese día, tengo que tal responsabilidad todavía para entregar mi mando. Y finalmente Piñera anoche también, bueno, la cuestión es que no van a estar, y eso ya trae, como podemos decir, ruido a la ceremonia misma. Claro. Digamos, y la baja, digamos, para un error, o sea, que apuntó inmediatamente a tu reacción, es el tema republicano. Porque es lo fundamental, o sea, digamos, una nueva constitución es también una continuación de la república. Absolutamente, y aparte tiene que involucrar a todos, es decir, la clave de una constitución es que, no digo todos, pero tiene que tratar de incluir al 90%. Y lógicamente que si un expresidente que ganó una elección y está representando una porción importante de la opinión pública, son los primeros a los cuales habría que invitar. Claro. La verdad que me parece, claro, es un error de apreciación. ¿Qué pudo haber sido? Se nos fue el tiempo, pero ¿qué pudo haber sido? ¿Algún rasgo sectario o un error de protocolo? No, error de protocolo no, es sectario, exclusión. En otro momento yo te lo puedo comentar más a fondo, y digamos, hay sectores que creen que de que esta es una constitución refundacional, y que el pasado es culpable o responsable, sobre todo estos 4 presidentes, son responsables, digamos, de no haber hecho las tareas que correspondían en contra, bueno, de lo que era la oposición entonces, con un Pinochet aún en vida, y con un sistema muy fuerte parlamentario y una constitución pinochetista, por supuesto, que impedía que los gobiernos de la Concertación pudieran ser más profundos de lo que realmente fueron, aunque bajaron bastante los índices de pobreza que ya quisiéramos tenerlo nosotros acá en Argentina. Así es, aparte que uno quiere hacer mucho, pero después la realidad es dura. Carlos, te mandamos un fuertísimo abrazo, el tiempo se nos fue. Un abrazo, Mario. Gracias.